Hola, yo soy Jimena Abigail García Sánchez y hoy voy a hablar sobre los antecedentes de la administración empresarial o la gestión empresarial. Como bien sabemos, la administración es aplicada en cualquier ámbito y en cualquier situación, ya sea en la comida, tiempo, la tarea, universidad, escuela, lo que sea. La administración siempre está presente, aunque no lo notemos. Pero ¿se sabía que la administración tiene una historia, toda una historia por detrás? ¿No? Yo lo voy a decir aquí. Empezamos por la época primitiva. Como bien vemos, en la época primitiva no puse un siglo en sí. ¿Por qué? Porque en la época primitiva no hay un año o un siglo muy específico, ya que se extiende desde la prehistoria hasta las primeras civilizaciones. Entonces, por eso no puse un siglo en sí muy específico. Por eso puse los signos de interrogación. En esta época ya empezaba a existir el trabajo en equipo, ya sean los cazadores o los recolectores. Y esto también tiene que ver con el siguiente punto, que es la división del trabajo. La división de trabajo tiene muchísimo que ver con el trabajo en equipo. Por eso digo que tiene que ver mucho con el siguiente punto, ya que la división de trabajo la dividían los jefes de las tribus. Como bien dije antes, existían los diferentes tipos de trabajo, ya sean los cazadores, recolectores. Estos eran decididos, como dije antes, por los jefes. Los jefes decidían quién eran los que iban a ser los cazadores, los recolectores, y lo decidían mayormente por sexo y por edad. La autoridad ejercida por los jefes, como dije antes, también los jefes eran los que más mandaban, como dice el nombre. También esto tiene que ver mucho con el liderazgo, también para que se dé cuenta que el liderazgo también está desde hace mucho tiempo, tiene toda una historia por detrás. La autoridad ejercida tenía mucho que ver con los equipos, los grupos, etcétera. El periodo agrícola nació en el siglo X a.C. El primer punto dice, aparece la agricultura y la vida sedentaria. Esto quiere decir que la agricultura empezó a aparecer cuando las aldeas, o bueno, las personas empezaron a cultivar y a quedarse en lugares más específicos por mucho tiempo, creando aldeas permanentes. Y bien, con eso llegamos al segundo punto, que es la aparición de las primeras jerarquías y la especialización. La aparición de las primeras jerarquías se empezaron a conformar y a formar de manera más compleja, ya que la administración en este entonces se administraba del trabajo, ya que pasó drásticamente de ser rudimentaria a más especializada en cualquier ámbito de los que abarcaba el periodo agrícola. Como bien dije antes, en la etapa pasada, aquí se empezaron a formar más tipos de grupos de trabajo. Algunos trabajaban en la ganadería, en la agricultura y otros en la fabricación de herramientas y de utensilios que ellos utilizaban en ese entonces. Con esto vamos a la siguiente etapa o periodo, que es la antigüedad grecolatina, solamente que es del año 400 antes de Cristo a 500 antes de Cristo. Solamente que le puse aquí, pero está incorrecto. El primer punto de la antigüedad grecolatina es la aparición del esclavismo. Este periodo o etapa era la mejor conocida como la más cruel y las peores de todas, ya que como dice el primer punto, la aparición del esclavismo, aquí empezó a nacer el esclavismo y los castigos como disciplina, para enseñar la disciplina a las personas, eran demasiado crueles. De hecho, algunos castigos en la actualidad siguen siendo muy famosos y están presentes en algunos museos. La administración de trabajo era muy cruel y era casi dura, y pues no podría decir como tal qué tipo de administración tenían, pero sí lo que puedo decir es que no tienen nada que ver con las que he dicho en las etapas anteriores. Pero fuera de todo esto, aquí también empezó a hacer lo que sería la economía, lo judicial y todo. Vamos al siguiente punto, que es la administración de la antigua Grecia. En la antigua Grecia la administración se separaba por diferentes áreas. Ya sería como tipo los asuntos judiciales, los económicos y los militares. Aquí también empezaron a nacer los soldados, y todo lo que abarcaba lo que dije anteriormente, que sería lo judicial y lo económico. Nuevamente se me pasó un punto que dije en el punto anterior, que era la organización administrativa. Este, como bien expliqué antes, la administración se presentaba cuando se separaban las diferentes personas en las áreas diferentes que ya mencioné antes.
con esto vamos a la siguiente época o periodo que sería la época feudal. Aquí también me equivoqué, era del siglo 9 al 15. Vamos con el primer punto que sería aparecen los talleres artesanales. En esta época empezaron a aparecer los talleres artesanales en cuanto los esclavos de la época pasada consiguieron su independencia y consiguieron poder mandarse a sí mismos. Fue aquí también considerados una de las mejores épocas por esto mismo. En esta época también en el primer punto empezaron a aparecer los gremios y las corporaciones, también actualmente conocidas como los sindicatos. El siguiente punto, que es la descentralización del poder, quiere dar a entender aquí los señores feudales eran completamente autónomos de sus decisiones y todo lo que abarcaba lo que ellos querían dedicarse así, ya que ellos controlaban la administración local y en esa época eran los responsables de la justicia, la economía y el cómo defendían sus propias tierras. Vamos a la siguiente época o periodo, que sería la Revolución Industrial en el siglo XVIII al XIX. En el primer punto que dice desaparecen los talleres artesanales, quiere dar a entender que en esta época, tal como lo dice el nombre, industriales, empezaron a nacer las nuevas máquinas, las nuevas tecnologías, apenas aquí iba empezando la tecnología e iba empezando los nuevos descubrimientos, lo que quiere dar a entender que pues debido a esto artesanal o lo tradicional dejó de ser conocido. En el siguiente punto que dice aparece la admiración científica, aquí voy a hacer mención de Frederick Taylor, donde aquí nace la centralización de la producción, donde aquí el empresario se hacía dueño de medios de producción, pero también aquí se sobreexplotaba mucho a los trabajadores, cual en esa época era considerada como una explotación inhumana. Vamos al siguiente periodo o época, que es el siglo de oro, que es más conocido así, en el siglo XX. El primer punto nos quiere decir los grandes avances por teorías en el campo de la administración. Esto es muy corto, este punto es muy corto, ya que en los siguientes dos puntos voy a explicarlo más bien. En este primer punto quiere decir que nació la teoría científica, la teoría clásica, la teoría burocrática y la teoría neoclásica, etcétera. El punto número dos es la administración científica, que es la que está ligada a la teoría científica, creada por Frederick Taylor. La administración científica es mejor conocida como Taylorismo. A principios del siglo XX, Taylor se decidió por crear esta administración científica por la falta de estandarización en los procesos laborales y en las tareas de los empleados, por lo cual Taylor se decidió por resolver estos problemas mediante el diseño de los instrumentos más especializados. El punto número 3, que es la teoría clásica de la administración. Esta teoría clásica fue creada por Henry Fayol en 1916. Fue para mejorar la administración científica o para darle algunas mejoras, no fue para mejorarla en sí todo completo, sino para darle algunas mejoras a la teoría científica, ya que Taylor y Fayol eran como muy amigos. El objetivo de Fayol fue generar una gran cantidad de bienes en el menor tiempo y a un costo reducido. Y de hecho, gracias a esto, el sistema de producción ya llegó a revolucionar. Con esto concluyo toda la información sobre los antecedentes de la gestión empresarial o la administración empresarial en sí. Espero que se haya informado bien, me espero que haya explicado bien y pues ya concluyo con este video.